Todos hemos experimentado la palabra transformación en nuestras vidas, pero ¿qué significa realmente transformarse? Durante este proceso de transformación, en este podcast que hemos diseñado para ti, lo vamos a descubrir. ¿Por qué digo lo vamos a descubrir? Porque tengo el gran privilegio de hacerlo junto a José Domingo Rivera. Paso a paso, episodio tras episodio, vamos a compartir experiencias que nos ayudarán a potenciarnos y a lograr esta transformación que tanto deseamos. La pregunta es, ¿quién es José Domingo? Él es empresario y autor venezolano en los Estados Unidos, fundador de la organización Rivera Global Company y la Fundación Darse, miembro certificado de Maxwell Leadership, autor del libro El arte de hacer preguntas, experto en ventas y liderazgo con más de 12 años de experiencia. Así que tengo este gran privilegio. Y tu servidor, Luis Alfredo Rodríguez Álvarez. Soy esposo de Crismara Andreina, papá de Zoe Miranda. Soy coach certificado por la IAC y por más de 15 años me he especializado en ayudar, acompañar y mentorear a personas en el arte de la comunicación. Así que para nosotros es un privilegio estar contigo en este proceso de transformación y tengo el gusto de tener aquí a José Domingo. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto, qué privilegio estar junto a ti en esta plataforma donde definitivamente venimos a compartir nuestras experiencias de lo que ha sido la transformación de nuestras vidas. Este es un espacio realmente que me apasiona porque vamos a poder agregar valor, que es lo que tú y yo hacemos, a nuestra audiencia, a las personas que vamos a tener el privilegio de que nos vean a través de, pues, del conocimiento que hemos adquirido y de las experiencias que nos han transformado. Y pues para eso hemos, como tú mismo lo has dicho, creado este espacio y lo vamos a compartir juntos y vamos a aprender tanto de nosotros, de nuestras experiencias, como de las experiencias de nuestra audiencia, Luis. Entonces estoy emocionado y contento de las cosas que vienen. Este es el primer episodio de los muchos que vienen para ser transformados. Así que muchísimas gracias, Luis. Y aquí estoy para servirte y para servirle a nuestra audiencia. Lumiere, El arte de hacer preguntas, un libro que acabo de escribir, que ya tengo el privilegio de tener en mis manos y quizás pronto estará en la mano de muchas personas que quieran adquirirlo. Y quiero compartir contigo cómo va a ser esta dinámica en este primer episodio a través de preguntas. Quiero que puedas compartir tu experiencia y nutrir a las personas que nos ven, que nos escuchan, sobre cómo llegar desde un punto A un punto B como tú lo has logrado. Y la primera pregunta es clave y es, ¿cómo fue esa experiencia de haber llegado a los Estados Unidos con deudas? Me vas a dar un poco de mi propia medicina, como decimos en mi tierra natal. Vamos a chocolate. Vamos a hablar, vamos a hacer esta dinámica, como bien lo dices, a través de preguntas y me encantan las preguntas. Gracias por hacerle ese intro al libro y espero que pues sí, que las personas que lo puedan adquirir sea de gran valor. Realmente ahí plasmo muchas cosas, plasmo más de lo que voy a poder decir en este podcast. De transformación y de cómo la curiosidad y las preguntas me han llevado hasta este lugar. Pero para responder tu pregunta clara y específica, me dices de cómo ha sido esa experiencia de llegar con deudas a los Estados Unidos. La primera palabra que te puedo decir es frustración, ¿sabes? Porque cuando nosotros como seres humanos tenemos incertidumbres, tenemos miedos, tenemos preguntas, tenemos muy pocas respuestas y todas esas cosas están juntas, entonces lo primero que todos sentimos es frustración. Entonces llego a los Estados Unidos sintiendo un poco de frustración de qué hacer, cómo empezar, pero llego, ¿sí? Y algo que hice es llegar con esa carga de deudas, así como bien lo dices, porque no únicamente me pagaron el pasaje para llegar a los Estados Unidos, sino que también los primeros días de alojamiento, los primeros días de comida. Yo voy a compartir también que me enfermé, Luis, al tercer día después de haber llegado aquí a Estados Unidos, me enfermé y esto lo vamos a compartir porque todo eso va a ser parte de una historia de transformación. Y así como mi vida ha sido transformada, la vida tuya, Luis, ha sido transformada y nosotros hoy quizás no estamos donde queremos estar, pero a través de esas decisiones que hemos tomado y a través de esos caminos que hemos elegido, los cuales vamos a compartir con la audiencia, nosotros hemos logrado una transformación y definitivamente queremos hacer parte de nuestra audiencia de esa transformación para que así como tú y yo, ellos también sean transformados. Excelente, eso es correcto. Ahora, lo primero es cómo llegaste a Estados Unidos, esa experiencia, y es importante. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron esos pasos que te llevó a estar desde un punto A en deudas, ahora ser empresario en los Estados Unidos?
Bueno, voy a ser bastante concreto a responder las preguntas porque este es el objetivo. A mí me encanta hablar, realmente me apasiona hablar, y una de las cosas que hice en el libro y mientras lo escribía me daba risa conmigo mismo porque decía, oye, encontré un medio de cómo hablar, hablar. Porque porque una sola conferencia de 45 minutos no era suficiente para decir tantas cosas que yo quería decir. Entonces, bueno, te voy a responder de forma concreta. El paso número uno que hice fue tomar el control de mis finanzas. Y me hice consciente de que llegué con deudas, de que llegué sin inglés, de que llegué sin papá y sin mamá, de que llegué a un mundo totalmente nuevo para mí, pero llegué con un propósito y con un objetivo. Llegué con unas ganas de lograr algo. ¿Sí? Entonces, lo número que hice fue tomar el control de esas finanzas porque tengo deudas, tengo compromisos que pagar, ¿verdad? Y tenía que sobrevivir. Lo número dos que hice fue pedir consejos. Y no únicamente los pedí, sino que los tomé. En el libro revelo que a través de las preguntas pude conectar mi ignorancia con mucho conocimiento, porque yo creo que las preguntas son un puente que une el desconocimiento con el conocimiento. O sea, la ignorancia, lo que tú no sabes, con lo que quieres saber, eso se logra a través de un puente y ese puente son las preguntas. Eso hice como número dos. Y como número tres, y esto puede sonar cliché, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho de esta palabra, así que prepárense para escuchar mucho la palabra cliché, ¿verdad? Es de que yo creí en mí, ¿sí? Yo creí en mí y fui valiente. Y yo creo, ese es mi concepto. De hecho, hace poco me preguntaron con qué palabra te definirías tú, qué palabra te define, pero dime una sola palabra. Y yo usé la palabra valentía, porque la palabra valentía no quiere decir que yo no tenga miedos, que yo no tenga ansiedad, que yo no tenga incertidumbre. No, la palabra valentía quiere decir que yo me atrevo a hacer algo que circunstancialmente no me creo capaz de hacer, ¿sí? Entonces creí en mí y tomé la decisión de avanzar a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, a pesar de las circunstancias adversas, porque todas las circunstancias realmente parecían adversas. Decidí avanzar, amigo Luis. Eso y tres cosas. Dos cosas claves que rescato de estas primeras preguntas, y es que, número uno, dijiste algo, la curiosidad para hacer preguntas es movido por la curiosidad de saber algo. Y nosotros, los latinos, quizás acá en Venezuela tenemos un dicho que es bien fejo, pero que nos limita, que dice, la curiosidad mató al gato. Fíjate cómo ese dicho nos frena al momento de hacer una pregunta. Pero acá tu libro, El arte de hacer las preguntas, nos incentiva, o sea, nos está retando a preguntar. Y esa analogía que explica, para mí me parece muy sencilla de entender, que es un puente entre la ignorancia acerca de algo y el conocimiento. Y si no hacemos la pregunta correcta, no lo vamos a entender. Y lo segundo es la valentía. Y dijiste, creí en mí y fui valiente. Y bueno, podemos rescatar esta maravillosa promesa que dice, esfuérzate y sé valiente. Así que qué importante esto que acabas de compartir, porque nos va a dar una ruta de lo que cualquier persona puede lograr si se esfuerza y cree en lo que tiene como proyecto. Ahora, hay una frase que yo, cuando hablo de Luis y de José Domingo, hay una frase que para mí es como un sello y es vamos por más. Ojo, yo sé que esa frase no ha sido creada por José Domingo. Sin embargo, en el contexto donde estamos en la comunidad, con las personas que te rodean a ti, puede decir que es tu sello, vamos por más. Entonces te pregunto, para que también podamos conocer un poco más, ¿dónde y cómo se originó esa frase en tu vida? Vamos por más. Vamos por más audiencia, vamos por más. Si usted quiere ir por más, siga viendo este podcast porque en este podcast vamos por más. ¿Ok? Excelente pregunta, Luis. ¿Dónde se originó esta frase? Bueno, para los que no saben, yo también soy ingeniero civil de profesión y por allá en el año 2012, en mi tierra natal, en San Fernando de Apure, tuve el privilegio de hacer construcciones, de dirigir obreros para hacer obras de construcción. Y como bien saben, ¿verdad? Y probablemente para los que no sepan, trabajar en el campo, o sea, trabajar a la intemperie y hacer construcciones, siempre es un desafío, ¿de acuerdo? Es un desafío porque además de que es trabajo duro, porque tienes que hacer fuerza física, pues hay luchas contra factores externos como el sol, como la lluvia, entonces está el lodo, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso hace que haya bastante fricción entre
uno avanzar y es muy fácil desmotivarse, ¿verdad? Es muy fácil rendirse o es muy fácil no rendir, hablando de rendimiento. Una, rendirse de quedarse ya quieto y otra, de avanzar muy lento, por así decirlo. Entonces, pues, se me ocurrió, ¿verdad? Tomar esta frase, abrazar esta frase para mí y no únicamente convertirla en una frase motivadora para mí, ¿verdad? Porque la uso en lo personal para darme ánimo, para automotivarme, sino también para motivar a los obreros de la construcción en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil que nos viéramos afectados por estas circunstancias externas y por los mismos errores que como humanos, oye, estamos en tremendo sol, ¿verdad? Y es muy fácil cometer errores, es muy fácil que pasen distintas cosas, pero cuando hay una palabra y una persona invocando esa palabra como el vamos por más, entonces yo notaba que todo cambiaba y al momento todos me conocían ahí como ingeniero, vamos por más, ingeniero, vamos por más. Cuando tocaba dar la milla extra, pues yo los incentivaba a ellos a dar la milla extra con vamos por más. Cuando notaba así que el rendimiento estaba bajando, yo decía, muchachos, vamos por más, muchachos, si queremos más trabajo, si queremos más oportunidades, si queremos que nos tomen en cuenta para otras construcciones, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir por más, ¿verdad? Entonces, muchachos, vamos por más. Entonces, así, Luis, 2012, 24 años de edad, en San Fernando, Estado Apure, fue donde abracé esa palabra de vamos por más y en la actualidad ahora tengo otro tipo de entorno empresarial y sigo usando esta palabra para motivarme a mí y para motivar a mi equipo y también para motivar a las miles de personas que me ven a través de medios sociales y en algunas conferencias que he tenido la oportunidad de ir. Siempre uso esta palabra y les digo, hey, tu circunstancia es hoy, pero no lo será mañana. Así que siempre vamos por más. Excelente. Bueno, entonces vamos por más. Vamos con una pregunta más, José, para finalizar. Imagínate que en este momento tienes a José Domingo de 24 años, ¿ok? Y tiene ese deseo de emigrar, tiene ese deseo de emprender, de hacer negocios. ¿Qué consejos prácticos le darías a ese José de 24 años? Este sería un consejo dentro de mis muchas preguntas. Mira, Luis, yo he hecho muchas preguntas. En mi vida he hecho muchas preguntas. Y ahí en el libro cuento que a veces hay preguntas que he hecho fuera de lugar o en lugar, etcétera, etcétera. Ese libro está maravilloso porque además estoy allí incluyendo prácticas de coaching, ¿verdad? Y prácticas de inteligencia emocional y con cosas probadas. Entonces les recomiendo que compren ese libro. Está maravilloso realmente. Pero ¿qué consejo le daría? Porque esa pregunta se la hice a una persona, Luis, hace aproximadamente 2 años, por allá en el 2022, estaba en una conferencia y tuve la oportunidad de hablar con un conferencista y es una persona mayor. Noté que la persona tenía una personalidad parecida a la mía, ¿verdad? Y yo le pregunté a él y le dije, mira, si tú tuvieras un hijo, ¿verdad? Con tu misma personalidad, ¿qué le dirías tú a ese hijo? Entonces me recuerda a esa historia porque tú me estás haciendo una pregunta similar ahorita. ¿Qué le dirías a tu hijo o a una persona que estaba en tu posición y ahora tú en una nueva posición? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría algo tan sencillo como atrévete. Número uno, de forma bien práctica, bien sencilla, no cliché, atrévete. Porque déjame decirte algo, no, vas a tener preguntas sin respuestas. Te van a faltar tanto recursos físicos como financieros. Te va a faltar conocimiento. Te va a faltar mentores. Te va a faltar acceso. Al inicio, falta todo. Realmente todo. Pero lo que te va a sacar de ese punto a donde yo estoy ahora es atreverte. Entonces, el primer consejo que le daría es atrévete. Consejo número 2, Luis, es que se eduque de forma no tradicional. Y esto lo voy a decir desde la posición que tengo ahorita y no desde la posición que estuve en aquel momento. Sí, porque probablemente en aquel momento me atreví, ok, me atreví, pero recuerda que en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahorita y probablemente yo ni siquiera sabía qué me esperaba en el futuro en aquel momento. Pero ahorita, viendo hacia atrás, puedo decirte con toda sinceridad y con toda autoridad que la educación no convencional, y cuando hablo de no convencional, hablo de la que no se me enseñó en la universidad. Yo soy ingeniero civil de profesión, pero esto no lo aprendí en la universidad, ¿verdad? Es lo que me ha ayudado a mí a escalar en las distintas áreas en las que hoy me desenvuelvo. Como por ejemplo, en ventas. Si quería ganar dinero, tenía que aprender a vender. Eso no me lo enseña la universidad.
si quería ser un buen líder y aprender a tratar a las personas y hacer cosas a través de las personas, necesitaba aprender liderazgo. Número 2. ¿Sí? Y número 3, si tenía problemas de dinero, necesitaba conocer cómo funcionaba el dinero. Entonces, esas 3 áreas realmente les invertí bastante tiempo al inicio. Después he aprendido muchas otras áreas como inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Pero esas 3 primeras áreas me enfoqué y ellas fueron así como que ese epicentro que me abrió a todas las demás cosas que en este podcast de transformación vamos a ir compartiendo con toda nuestra audiencia. Porque como bien tú lo dijiste, aquí no únicamente vamos a hablar de experiencias personales de José Domingo Rivero, también vamos a compartir experiencias tuyas como un experto en ventas y de orador que eres, Luis, ¿verdad? Y cómo también esas experiencias tuyas han transformado tanto tu vida como la vida de las personas que has tenido la oportunidad de convivir y también de entrenar, porque eso es lo que tú y yo somos al final del día, ¿sabes? Somos entrenadores, personas que agregamos valor a otras personas porque deseamos que así como nosotros hemos sido transformados, los demás también sean transformados. Entonces vamos a compartir experiencias de negocio, experiencias de ventas, experiencias en liderazgo, en emprendimientos y en finanzas, que me encanta el área de las finanzas porque nos da opciones. Y más adelante les voy a decir por qué las finanzas nos dan opciones, o mejor dicho, por qué el manejo correcto de nuestras finanzas nos da opciones. Así que Luis, espero haberte respondido, hermano. Claro que sí, muchas gracias, José Domingo. Y bueno, como dice José Domingo, vamos por más. Apenas nuestro primer episodio de este podcast de transformación, donde no solamente vamos a hablar de experiencia, como lo decía José Domingo, vamos a hablar de liderazgo, ventas, negocio y finanzas. Así que atento a los próximos episodios porque José Domingo y Luis Rodríguez vamos por más. Vamos por más. Nos vemos en el próximo episodio.